Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Labrando la Tierra Prometida, los gauchos judíos de Alberto Gerchunov. Los gauchos judíos es una novela de Alberto Gerchunov, publicada por primera vez en 1910, año en que se celebró el primer centenario de la República Argentina. En la novela se narra la llegada de un grupo de judíos a la provincia de Entre Ríos durante la segunda mitad del siglo XIX, huyendo de la Rusia zarista, donde fueron víctimas de marginación y hostigamiento por parte de los cosacos. Hablar de Alberto Gerchunov, dice Mónica Smurmuk, es hablar de la historia de un niño nacido en la zona de exclusión del Imperio Ruso que se convirtió en uno de los periodistas más importantes de la Argentina, un escritor de bestseller y un político a nivel internacional. La historia de un niño que presenció a los 7 años el asesinato de su padre en el campo argentino y cuyo canto al lugar de esta muerte se transformó en el texto fundamental del judaísmo latinoamericano. Según Borges, Alberto Gerchunov fue un escritor indiscutible, pero el estilo de su fama trasciende la de un hombre de letras. Sin proponérselo y quizás sin saberlo, encarnó un tipo más antiguo, el de aquellos maestros que veían en la palabra escrita un mero sucedáneo de la oral, el tipo de maestros que Borges supo admirar. Este añadirá que Gerchunov, siendo tan inteligente, admiraba menos la inteligencia que la sabiduría. En el árbol místico del Zohar, el árbol que también es su nombre, el Adán Kadmon, la sabiduría es la segunda esfera gloriosa de la divinidad. La inteligencia viene después. La sabiduría, nos dicen, está en el Quijote y en la Biblia, esos libros que tanto acompañaron a Gerchunov en sus andanzas por la tierra, en los trenes de morosa llanura o en la cubierta del vapor ante la alegría del mar. Diáspora y exilio, errancia y desarraigo, destrucción y exterminio son palabras que, según Perlasné, resultan inquietantemente tituladas judías y son con las que se encuentra buceando Gerchunov, que opta por escribir en castellano y no en yiddish. En la tensión entre entonces y ahora, en tiempos de pugna y desconcierto, el autor intenta un nosotros deleteando la lengua de un renacimiento esperanzado que hace de Argentina una nueva Sion y de la ciega y la siembra una rara escritura. Gerchunov, decíamos, resigna su lengua más íntima y a caballo entre el último cosaco y el primer matrero tienta entre un español de estirpe hebraica y un castellano de autoctonía y telurismo la improbable gauchesca de un desterrado, el castellano judeo cervantino de unos gauchos que no lo son. Entonces cabe preguntarse por qué ese oxímoron de gaucho judío. Adentrémonos entonces en la novela propiamente dicha. La naturaleza y la cuestión pastoril va a tener un lugar central en los gauchos judíos. Esto se puede evidenciar ya desde el comienzo, en los epígrafes con que se abre la narración. Primero, en referencia a las bendiciones cotidianas, dice lo siguiente: Bendito seas, Señor, Rey único de todos los pueblos, por haber creado los frutos que nos da la tierra y nos dan los árboles. Y luego unos versos tomados del alegato de Rabusi. Los más fuertes y más grandes varones de Judea trabajan la tierra. Cuando el pueblo elegido cayó en cautividad se dedicó a los oficios viles y peligrosos, perdiendo la gracia de Dios. Trabajar la tierra tenía un significado mucho más profundo que el mero exilio de un ambiente hostil. Era escapar, de algún modo, de las actividades viles para desembarcar en un lugar donde poder vivir de los frutos de sus propias cosechas y ser bendecidos por ello. Pero la llegada de los colonos respondía además a un proyecto mayor para la Argentina del siglo XIX, un proyecto de construcción nacional que estaba teniendo lugar en ese momento. Ya desde antes de los movimientos independentistas hispanoamericanos, al pensar el sujeto que habitaría esos pueblos libres de los lazos que los unían a la corona, ese pequeño género humano al que se refería Bolívar en su Carta de Jamaica, debía trabajar la tierra, una fecunda zona todavía tórrida, parafraseando los versos
de Andrés Bello, porque en ella se escondían las riquezas que harían posible la emancipación. En la Argentina, ya independiente pero en plena construcción, a la que llegan las colonias hebraicas a partir de la década de 1860, estaba teniendo lugar una epopeya inmigratoria en pos de cumplir aquella máxima de Juan Bautista Alberdi de gobernar es poblar. Poblar sobre todo aquellos desiertos, aquel terreno ingobernable que se encontraba improductivo y que, a pesar de su nombre, estaba poblado, pero no por la civilización, sino por la barbarie, encarnada en la figura del gaucho, que sería, como las malas hierbas, plantas indisciplinadas, furtivas u oportunistas que colonizan la tierra de nadie, como sostiene Beruete. Una tierra sin cultivar o, como Gilles Clement la bautizó, un tercer paisaje, espacios baldíos o improductivos que ponían en peligro los proyectos civilizatorios americanos. También veremos más adelante la delimitación del mapa en donde Gerchunov ubica a la colonia de Rajil, que con esfuerzo se alzó a manos de la comunidad judeo-entrerriana como un oasis rodeada por el desierto. Este tipo de abordaje responde al llamado geoespacial en las humanidades. Alicia Llarena hace especial hincapié en la importancia de la representación del espacio en la literatura hispanoamericana, debido a que ha sabido acompañar los procesos históricos más relevantes como una forma de construcción de identidad. Respecto al periodo de independencia y al proceso postcolonial, Llarena afirma que para conquistar de nuevo su naturaleza enajenada, América debía despojarse primero de las falsas imágenes heredadas por una tradición asimismo extraña, y para lograrlo el espacio es el eje principal, un punto de anclaje y una imagen fundacional de la realidad. La relación con el espacio determina hábitos psicológicos, perceptivos y culturales, y es por eso, según Bachelard, el espacio imaginado se transforma en un espacio vivido, dando lugar a un verdadero sistema de referencias para la crítica artística. El personaje es uno con el espacio, condicionando su carácter. El espacio imaginado, en términos de la novela, estará basado en parte por el relato bíblico, por la construcción imaginaria del nuevo mundo que todavía persistía en Occidente, esa tierra fecunda de interminables frutos, pero también por el pensamiento sarmientino y su visión del territorio pampeano, con el que Gerchunov estará íntimamente ligado. Capítulo 1. El exilio, de lo apocalíptico a lo pastoril. En el primer capítulo, Gerchunov nos muestra a la futura colonia judía antes de arribar a las tierras entrerrianas, en la ciudad de Tulchín. Las noticias de América llenaban de fantasía el alma de los judíos. Fue entonces cuando Dain, Rabbi Yehuda Anacroy, hace un viaje a París para convenir con los hombres del barón de Hirsch la organización de las colonias hebreas en Argentina. La imagen que tenía de ese nuevo mundo era, para sus términos, idílica. Es una tierra donde todos trabajan y el cristiano no nos odiará, porque ahí el cielo es distinto y en su alma habitan la piedad y la justicia. Greg Garrard propone en su libro Ecocriticism una lectura retórica de la cultura, es decir, se centra en los efectos que un discurso puede producir y de qué manera es capaz de hacerlo. Para ello se va a servir de una serie de tropos, lo pastoral, lo salvaje y lo apocalíptico, siendo estos distintas formas de imaginar, construir o representar a la naturaleza. El primero, lo pastoril, representa una suerte de respuesta poética del romanticismo a la revolución industrial y de alguna forma ha moldeado la construcción de la naturaleza en el imaginario colectivo. La idealización de la vida rural, el idilio bucólico, donde reina la paz y la abundancia en contraposición con la frenética e impersonal vida urbana. Cabe destacar el momento en el cual el rabí Yehuda Anacroy hace mención acerca de abandonar la tierra de Tulchín, abandonar los oficios viles para llegar al territorio argentino y poder vivir de la vida pastoril, para luego añadir enfáticamente: retornaremos a nuestra existencia anterior. Este pasaje muestra una visión elegíaca, lo que para Garrard significa retorno a un pasado con un sentido de nostalgia, que en la concepción judeo-cristiana suele connotar una elegía de un paraíso perdido y de una inocencia. Santiago Beruete, en su libro Verdolatría, se detiene en el concepto de la Arcadia griega, lugar utópico que es donde, según Schopenhauer, todos hemos nacido. Inspirados en Teócrito y Virgilio, los poetas renacentistas retrataban en sus versos ese paraíso pastoril de rústica simplicidad y primitiva belleza. Sin embargo, explica Beruete, aquel paraíso nunca existió más que en la exaltada fantasía de los literatos y artistas, y no responde a otra cosa que al anhelo del retorno
retorno a la pureza de los orígenes, nostalgia de lo primitivo y un impulso de huir de lo real en pos de la inocencia primordial. Y es que esa visión de la tierra prometida, así como la Arcadia griega, está medida por relatos. Volviendo a los paradigmas de Garrett, el primer capítulo de Los Gauchos Judíos describe aquello que estaría en la categoría de lo apocalíptico. Se abre con una detallada descripción de la situación en Rusia. Era el tiempo en que las leyes excepcionales se multiplicaban en el santo imperio de las Rusias. Las picas de los cosacos demolían sinagogas antiguas y los viejos santuarios traídos de Alemania, en cuyo remate resplandecía el bitriángulo salomónico. Eran conducidos por las calles en los carros municipales. Para Garrett, lo apocalíptico refiere a la concepción del fin de la historia humana, que es al mismo tiempo una revelación, el hecho de quitar el velo, así como la lucha entre el bien y el mal, la consumación de los tiempos. Existe una ambivalencia en esta distopía, ya que supone una destrucción que salva un núcleo mínimo capaz de generar un futuro mejor, y Gerchunov, si bien describe la terrible situación del pueblo judío en la Rusia del zar, también vislumbra la esperanza de una existencia más justa en los preparativos para la emigración hacia el territorio argentino. Esta transición entre lo apocalíptico y lo pastoril debe pasar primero por la domesticación de lo salvaje, el tercer tropo del esquema de Garrett. El paradigma de Wilderness da la pauta de una naturaleza que no ha sido contaminada por la civilización, por la mano del hombre, representada por el yermo, el yuyal, el desierto, lo árido, las malas hierbas. Este concepto está también asociado a las mentes primitivas en contraste con la mentalidad civilizada, así como aquello que en la cultura judeocristiana, en el Génesis, se representa como lo que está al este del Edén, luego de la expulsión, lugar de exilio, que es en definitiva el contexto en el que se desembarcan los colonos y comienzan a labrar la tierra prometida con la esperanza de poder gozar los frutos que la naturaleza es capaz de entregar. El colono está domesticando al ganado, tratando de comprender a la naturaleza, ya que, como afirma Francis Bacon, la única manera de dominar a la naturaleza es obedecerla. Existe una negociación necesaria entre el hombre y la naturaleza, como afirma Pollan en La botánica del deseo. También somos compañeros en una relación de coevolución, así como lo hemos sido siempre desde el nacimiento de la agricultura. Entonces, Pollan se pregunta: ¿he decidido yo plantar esta papa que tengo en la mano o es la papa la que me hace hacerlo? En realidad, ambas visiones son correctas. Es decir, la planta nos da frutos satisfaciendo nuestros deseos, pero antes estamos a su servicio, teniendo que brindarle los cuidados necesarios, razón por la cual podemos hablar de una negociación. También Beruete coincide en este punto al referirse a la relación del hombre con los jardines. Estos no son únicamente una construcción material, sino también una refinada creación intelectual, en la que, unidos por su profundo antagonismo, los seres humanos cultivan las plantas mientras se dejan cultivar por ellas. La armonía entre lo humano y lo no humano comienza a tomar forma en la novela. Es como si ambos hubieran sabido acompasar sus tiempos y alcanzar una coexistencia armónica. La tarde se extingue en una dulzura de la paz beatífica. Los animales conocedores de la hora van aproximándose al corral. La colonia se recoge en el descanso. Otro ejemplo puede ser el episodio en que se celebra el Shabbat, día del santo reposo, día bendecido por los escritos rabínicos y saludado en las oraciones de Yehuda Halevi, el poeta. El descanso sabatino parece ser respetado también por los animales. En el potrero descansa el ganado, los bueyes rumian y mueven sus cabezas pensativamente, y en sus cuernos la luz se quiebra en flechas azuladas. También para ellos el sábado es día bendito. Capítulo 2. La amenaza del desierto, delimitando el espacio de la colonia. Luego del sosiego que disfrutaba la colonia, una amenaza externa pondrá en peligro las cosechas. Un buen día una nube negra se hizo presente en el cielo. Parecía anunciar una lluvia que se avecinaba. Sin embargo, nadie en Rajil estaba preparado para lo que venía. Cayó sobre nosotros el vuelo pesado de la langosta. Beruete sostiene que hasta el más extraordinario de los jardines o el más natural de los parques empieza rápidamente a desfigurarse y termina pronto por desaparecer sin la atención continua. Y Pollan agrega que cada avance en el control de los jardines es también una invitación a un nuevo desorden. Con esta plaga, Gerchunov está anticipando otra amenaza,
y también viene de afuera. La imagen del gaucho irrumpe tímidamente, primero con el personaje de Jacobo. El peoncito Jacobo, huérfano de la vecindad, trenza la cola del petizo amaestrado por él. Un poco de viento ondea sus bombachas y en el cinturón brillan el cabo de la daga y las diminutas boleadoras de plomo. Viste como gaucho, lo que es impropio dentro de la comunidad judeo-entrerriana. La abuela de la casa en la que Jacobo trabaja, doña Raquel, es una mujer arraigada a la tradición judía, característica en la que el narrador hace énfasis al mencionar el pañuelo blanco que oculta su pelo blanco. Ese color blanco, presente de manera anafórica, parece querer representar tanto su edad madura como su pureza respecto a la tradición. Ella es la que le hará notar severamente a Jacobo que no debería estar haciendo ninguna actividad ese día. Jacobo, deja ese petizo, hoy es sábado. Varios aspectos en este breve pasaje vale la pena resaltar. Jacobo es un huérfano de la vecindad. Su orfandad no es un dato menor. Borges hacía notar como característica del gaucho Martín Fierro la falta de padres, dado que tenía que ser genérico para que todos pudieran identificarse con él. Asimismo, Martínez Estrada se refiere al gaucho como hijo de nadie y que ellos no tenían lugar, eran los parias de la llanura, más parecidos al animal sin dueño que al hombre. A diferencia de los animales domesticados que vivían en la colonia, que parecían estar en comunión con los hombres y hasta habían aprendido a descansar en el día de Shabbat, Jacobo, sin embargo, un gaucho, no lo hace. Es como si Herchunov lo quisiera mostrar ya desde pequeño como indomesticable. La abuela se resigna. Déjalo ese gaucho, no sabe más que contestar. No ve todo un gaucho, bombacha, cinturón, cuchillo y hasta esas cositas de plomo para matar perdices. En cambio, en la sinagoga permanece mudo y no sabe rezar. Educado por mi hijo el matarife y no sabe rezar. Son pequeños detalles que van a retratar a la figura del gaucho, imagen que está muy vinculada a la que había demarcado Sarmiento. La relación entre el gaucho y el caballo es inseparable, ya que, dice Sarmiento, el gaucho es jinete apenas aprende a caminar. Además, teniendo en cuenta el detalle que la abuela le reprocha, el de ser incapaz de seguir la tradición de la sinagoga, Martínez Estrada, en su descripción del perfil del gaucho, destaca que éste prefirió vivir en la vastedad de ese dominio sin capitular, sin someterse al arbitrio de otro advenedizo. Amasó su conciencia con el paisaje, renegó de toda tradición y de ahí resultó el gaucho, el señor hambriento, el hombre de la tropa ignorante, proseguidor inarmónico de un sueño frustrado. La vida del campo, sostiene Sarmiento, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia. En este capítulo se marca claramente la condición de otredad, el gaucho como alteridad del judío. Se ha dicho que lo que el pueblo judío vino a buscar al territorio argentino era un espacio donde poder trabajar la tierra para cumplir con los mandatos de los escritos talmúdicos. Pero esto también se alinea con otro proyecto, un proyecto nacional, poblar los desiertos. Pero esto no consistía en ocupar un territorio desocupado, porque en realidad sí estaba ocupado, pero por la barbarie. Lo que había que instalar, como sugiere Martín Farías, era agentes de moralización, inmigrantes que vinieran de las regiones de Europa que en la época eran considerados centros civilizatorios y de ese modo trasplantar sus hábitos, costumbres y prácticas. En este proyecto de país, el judío de la colonia de Rajil representaba el sujeto ideal, que se ceñía a la ley, tanto la de la nación que se pretendía construir como la de los escritos rabínicos. Por lo tanto, era disciplinado, laborioso, tenía uso de razón, en él reinaba la mesura, la paz y la armonía con el entorno, mientras que el gaucho, en cambio, era ingobernable, anárquico, salvaje, violento. En él no reinaba otra cosa que la ley de la selva, lo salvaje, la desmesura o lo arbitrario. Y esto no refleja otra cosa que la oposición entre civilización y barbarie. Cada uno de estos actores van a ocupar un espacio determinado en la novela, un espacio que va a estar continuamente en tensión. Los pajonales de San Gregorio, por ejemplo, pasan a ser conocidos como terreno peligroso. En otro episodio, el joven Moisés parte una mañana montado a un caballo blanco y toma el camino a San Miguel, sin su revólver.
se fue en dirección hacia el desierto. Según las palabras de su madre, la señora Eva, dicen que cerca de los campos de Ornstein merodean los bandidos. Ya entrada la noche, la madre estaba preocupada. Su hija intenta consolarla diciendo que en otra oportunidad Moisés, en vísperas de Pascuas, había ido al bosque de San Gregorio y volvió recién al otro día trayendo la leña. Pero eso no sería consuelo para la madre, ya que asegura aquella vez llevaba revólver y además cerca de San Gregorio hay una colonia. En otras palabras, lo que preocupaba a la madre es que esta vez no tiene territorio civilizado en las cercanías. Está en el medio del desierto interminable, con el peligro que eso implica. Poco después se sintió el galope del caballo de Moisés y luego se hizo visible lo que se temía. Sudoroso, se detuvo con el portón, sin el jinete, con la silla ensangrentada. Otros episodios se pueden encontrar en los que se enfatiza la relación de otredad entre el gaucho y el judío, en los que se puede ver una tensión irreconciliable entre ambos, incluso con escenas truculentas. Uno de ellos es el que se narran las desavenencias de Remigio Calamaco, al que Herchunov retrata como uno de los tipos más característicos de la colonia. Rugosa la cara, toda cubierta de cicatrices, larga la melena, larga la barba que el viento agitaba en el tranquilo galope de su pangaré. Fue soldado y refería sus proezas a los mozos judíos en las tertulias que celebraba. Añoraba los tiempos de su juventud y veía con nostalgia a los divididos predios, las enormes extensiones de tierra, alambrados por todas partes. Su espíritu, acostumbrado al comunismo de antes, se sentía oprimido en el nuevo régimen. Pero su suerte se selló cuando mató a su propio hijo porque en un duelo, dominado por su adversario, tuvo la mala idea de retroceder. Entonces don Remigio le hendió con una daga en la cabeza, en un movimiento rápido. Esta reacción demuestra hasta qué punto la valentía tenía importancia para el gaucho. En un episodio posterior, Rabí Abraham es asesinado por su peón luego de que le ordenara enyugar a uno de los bueyes y el peón le dijera que no era buena idea porque había trabajado toda la semana, mientras que el otro estaba más descansado. Además, al peón ese buey no le gustaba porque, como más adelante confesaría, se sale del surco a cada rato. El rabino le hizo caso y el peón, en una reacción desmesurada, hundió su facón en el pecho del colono. En estos dos casos vemos a la violencia como respuesta ante la adversidad, reacciones que parecen no tener justificación alguna por su carácter de impulsivas, arbitrarias y en definitiva bárbaras, lo que en gran medida pasan a ser propias del comportamiento del gaucho. Pero entonces, ¿por qué convivir con el gaucho? Porque es necesario. El otro es necesario. Los gauchos, como las malas hierbas, producen rechazo porque, siguiendo la analogía que plantea Beruete, auspician de incómodo recordatorio de la fragilidad del orden humano, que el pueblo de Rajil quería a toda costa mantener a resguardo de la constante amenaza de la entropía y la fatiga del tiempo. Eran necesarios porque, en el caso de los gauchos judíos, conocían los oficios de la tierra. Eran los que sabían los tiempos de la naturaleza, las estaciones, comprendían a las especies, así como los gauchos que describe Sarmiento procedían ese saber otro. La increíble capacidad que tenía el rastreador para seguir las huellas de un animal, distinguirlas entre las otras, una ciencia casera y popular. Es importante destacar que, si bien el saber erudito era imprescindible, el sujeto futuro, el que debía poblar los desiertos, debe conocer también el saber otro, algo que no estaba en los libros de los centros del pensamiento ilustrado europeo. La unión entre ambos saberes debía constituir el ser nacional. De a poco se va a alcanzar esa hibridez, las alteridades se irán reconociendo y la tensión espacial que existía empieza a ceder. El desierto empieza a dejar de ser un desconocido. Admiraban al gaucho así como le temían. Su leyenda estaba envuelta de heroísmo y barbarie. Resultaba para el judío de Polonia o de Besarabia el bandido romántico, feroz y caballeresco, como un héroe de Yuma, cuyas aventuras leían las muchachas obreras del taller en Odessa o al terminar las tareas de la colonia. Como advierte Beruete, los defensores de las raíces colectivas con frecuencia olvidan que los seres humanos no están anclados al suelo en el que nacieron, no tienen una identidad única y estática, sino que es fluida y mestiza. Y de ahí se puede entender, finalmente, ese oxímoron que representa el título de la novela, Los gauchos judíos.
Las especies que sobreviven son las que mejor se saben adaptar al medio, y los gauchos judíos es, en definitiva, eso, una lección de supervivencia ejemplar de un pueblo que supo luchar en un medio hostil y salir adelante, encontrar un espacio para estar en comunión con la naturaleza en una relación de igualdad. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.